capítulo 12 y vamos a estudiar el verso 20 al 25. El miércoles anterior meditamos del versículo 1 al 19 y notamos varios aspectos de la obra de Dios, como una y otra vez se levantan enemigos de la iglesia, cómo Dios cuida eficaz y poderosamente a su pueblo en medio de la persecución. Y hoy miraremos cómo otro poderoso enemigo de la iglesia es derrotado por el poder de Dios. Lea conmigo a partir del versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: «¡Voz de Dios y no de hombre!». Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Señor, gracias por esta porción de la Escritura. Gracias porque tu palabra es poderosa. Tu palabra opera eficazmente en el corazón de tu pueblo. Y hoy anhelamos ser instruidos, ser enseñados, ser corregidos mediante tu preciosa y perfecta palabra. Que hoy nos demos pues al escuchar todas estas verdades y respondamos en alegría y obediencia a todo lo que hoy nos enseñes. Esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como lo hablábamos desde el miércoles anterior, cada vez que meditamos acerca del periodo de la iglesia primitiva, que es descrito en Hechos, es muy fácil encontrar una y otra vez numerosos ataques de enemigos internos y externos. Pasamos de grandes momentos de alegría por el avance del reino y momentos de gran persecución que intentan frenar este avance. Mas en unos y otros, Dios gobierna soberanamente para que se cumpla su único y perfecto decreto. La iglesia de ese tiempo, quien lo relata Hechos de los Apóstoles, respondió con asombrosa madurez, mostró entereza de carácter, afrontó con valor la persecución gracias a su fe en Jesucristo. Hoy vamos a ver en este pensamiento del capítulo 12 o en esta sección del capítulo 12 descrita por Lucas como Herodes, un rey religioso y muy aceptado por los judíos, el cual se levantó para dañar la iglesia, es derrotado por la poderosa mano de Dios. Hermanos, en la historia de la iglesia se han levantado muchos líderes que han intentado dañar la iglesia, pero han fracasado en su propósito. Pues es Dios mismo quien inició la iglesia. Es Él quien la sostiene hasta que se encuentre con Él en su segunda venida. Sin importar cuán poderoso o astuto sea un enemigo de la iglesia, al final todos ellos serán vencidos, porque nuestro Dios es omnipotente. Y Herodes es una viva representación de esta verdad. El miércoles pasado entonces vimos un enemigo poderoso que se levantó, Herodes, aquel que causó la muerte de Jacobo, el apóstol. El mismo que llevó a encarcelar a Pedro para producir su muerte. Un rey que tenía gran afinidad con los judíos, no solo con sus pensamientos, sino con sus prácticas religiosas.
un hombre amado y respetado por el pueblo judío, pues participaba de los rituales propios de los judíos. Pero también vimos cómo la iglesia responde adecuadamente en un momento de persecución, orando y clamando a Dios por su intervención. El pueblo de Dios no acude a la fuerza o a los recursos humanos para tratar de hacer frente a la persecución. El pueblo de Dios siempre librará su batalla doblando sus rodillas y acudiendo a Dios para que sea Él quien intervenga poderosamente en favor de su pueblo. Y Dios lo hace. Vimos que envió a un ángel para sacar a Pedro de allí de manera sobrenatural, mostrando que Dios salva como quiere, a quien quiere, en el momento que quiere. Que Dios responde la oración de su pueblo, por eso el pueblo debe orar con fervor, seguro de que Dios atiende a sus ruegos. Pero hoy veremos el justo castigo que recibe un malvado rey que se levanta contra la iglesia. Así que el título de esta enseñanza es Deponiendo un rey en contra del evangelio. Este rey llamado Herodes recibe un justo castigo, pero también Dios muestra que sin importar cuán grandes sean sus enemigos, la palabra de Dios seguirá avanzando con poder. Entonces hoy veamos en esta sección como el justo castigo de los enemigos de Dios se hace visible y tangible, y cómo la palabra de Dios sigue avanzando con poder a pesar de los enemigos que se levanten contra ella. Lucas inicia este punto de su discurso o de su narración haciendo mención de un suceso sociopolítico que pareciera no tener implicaciones directas con la trama o el relato que viene haciendo acerca de la iglesia. Está mencionando un suceso social, como si hiciera un paréntesis por un momento, pero definitivamente viene unido a todo lo que vimos en el capítulo 12. Y creo que el mencionar este aspecto sociopolítico tiene que ver con una gran responsabilidad que tiene todo creyente. Pues Lucas nos está demostrando que no solo conoce y se interesa de lo que sucede con la iglesia, sino que también tiene un conocimiento preciso de todo lo que acontece socialmente en su época, en su tiempo. Pues todo lo que sucede alrededor, tanto en lo social o en lo económico o en lo político, directa o indirectamente, siempre tendrá implicaciones sobre la iglesia. Nosotros no podemos ser ajenos a las dinámicas políticas, económicas y sociales, pues estas de alguna forma beneficiarán o atentarán la dinámica de nuestra iglesia local. La ventaja para el cristiano que mira cada acontecimiento social, político o económico está en que nosotros sabemos quién gobierna detrás de cada acontecimiento. Es Dios quien gobierna sabia y perfectamente, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de ella, en todas las esferas de nuestra sociedad. No hay una sola esfera en la que interactúe el hombre en la cual Dios no tenga poder, pues Dios gobierna sobre todo. Así que para entender esta escena es necesario recorrer algunos elementos históricos que rodean este suceso. Durante algún tiempo, Herodes había estado enojado con la gente de Tiro y Sidón, bien lo menciona Lucas. Los habitantes de estas dos ciudades porteñas de Fenicia, hoy el moderno Líbano, eran rivales de Cesarea en el mundo del comercio, pero para sus necesidades de grano dependían de las cosechas en Israel. Suponemos que Herodes había negado a los fenicios el acceso al mercado del grano israelita, haciendo de esta manera que vivieran una vida bastante difícil. Herodes aplicaba entonces a los fenicios una guerra económica,
limitando su acceso a las provisiones de alimentos, desestabilizando a Tiro y Sidón. Pese a que habían tenido muy buenas relaciones comerciales durante más de 2 siglos. Lucas acá no está interesado en dar detalles acerca de los pleitos de Herodes, pues tendríamos que hacer una larga lista de los mismos. Simplemente habla del deseo común de los habitantes de Tiro y Sidón de llegar a un acuerdo de paz con Herodes. Para lograr esto, dice Lucas, una delegación persuadió a Blasto, sobornó a Blasto, compró a Blasto, quien era un oficial en jefe de Herodes. ¿Y para qué lo hicieron? Para que Herodes levantara el embargo del grano y estuviera consciente a establecer relaciones normales entre Israel y Fenicia. La palabra paz acá es equivalente a una reconciliación, mostrando que el deseo de ellos es que esta disputa económica llegara a su fin. Aunque el relato es breve, muestra más aspectos de la forma pecaminosa en la que actúan los gobernantes de este mundo. Pues mire lo que nos cuenta Lucas. Había un problema económico, un gobernante que estaba obrando mal y administrando mal su autoridad, pero otros gobernantes que para obtener su propio beneficio, para poder lograr el fin de encontrar paz y reconciliación con Herodes, recurrieron a métodos ilícitos y pecaminosos, al soborno y a la manipulación. Hermanos, así como vimos el miércoles pasado, hoy vemos que los gobernantes sin Cristo siempre van tras sus propios intereses y están dispuestos a utilizar cualquier medio posible para obtener su fin. Así estos medios sean ilegítimos. Así esto implique recorrer a la manipulación y al soborno, pues lo único importante para ellos es satisfacer sus apetitos o resolver sus problemas. Qué gran diferencia debe existir entre los gobiernos de este mundo y la forma de administrar el gobierno en la iglesia. Para la iglesia, el fin nunca debe justificar medios ilegítimos. Ni la manipulación, ni el soborno tienen cabida. Pero esto es algo secundario a lo que Lucas realmente quiere llamar la atención de su audiencia. Pues esto simplemente nos pone en el contexto de lo que estaba pasando en el momento que Herodes tiene que encontrarse con el juicio justo de Dios. Herodes, en un día descrito por Lucas, se pone una túnica real, se sienta en su trono y empieza a pronunciar un discurso público. Empieza a hablar con autoridad y con denuedo. Y el pueblo pecador responde gritando: esa es la voz de Dios y no de un hombre, confiriendo una divinidad a un hombre perverso, una facultad que ningún hombre puede tener sobre sí. Inmediatamente, un ángel del Señor lo hirió por no dar la gloria a Dios. Fue comido por gusanos y murió. El historiógrafo judío Josefo cuenta que Herodes Agripa había venido a Cesarea a celebrar un festival en honor del emperador Claudio. El festival consistía en juegos que se llevaban a cabo cada 5 años. Presumiblemente programados para el 1 de agosto, de tal modo que coincidieran con el cumpleaños del emperador. Es importante esta fecha, pues después de la cosecha del grano, esto permitía que los comerciantes compraran trigo. Josefo escribe que en el segundo día de los juegos, Herodes se entró a la arena al amanecer. Estaba vestido con un traje tejido de hilo de plata, y cuando los primeros rayos del sol dieron en su capa, Herodes se iluminó por el reflejo
la luz del sol, escribe lo siguiente: inmediatamente sus aduladores alzaron sus voces en varias direcciones, aunque no para su bien, dirigiéndose a él como a un Dios. Sé propicio a nosotros, dijeron, y si hasta ahora te hemos temido como un hombre, de aquí en adelante reconocemos que tú eres más que un simple mortal. El rey no los reprochó, ni rechazó sus adulaciones como impías. Qué interesante leer acerca de la historia de la iglesia. Y qué contundentes palabras dejó Josefo plasmadas para bien de la iglesia en nuestro tiempo. En numerosos pasajes de la Escritura leemos que Dios comisionó a un ángel para que llevara a cabo un castigo. Por ejemplo, un ángel mató a 185. Públicamente, Dios castigó a Herodes Agripa por aceptar honores que solo correspondían a él. Dios es un Dios celoso, como él mismo lo afirma, y no permite que nadie tome su lugar. Hermanos, la Escritura, y particularmente en el Antiguo Testamento, se hace notorio muchos casos en que Dios comisiona a un ángel para dar sentencia y juicio sobre un pueblo, sobre un hombre que se ha rebelado contra él. Esto no es nuevo, mostrando que Dios es justo e imparte justicia con contundencia, que la ira de Dios es temible y que todo enemigo, todo aquel que quiera usurpar el trono de Dios o robarse la gloria de Dios, recibirá un contundente juicio. Es importante resaltar que siempre que Dios ejecuta juicio sobre un hombre o una nación, lo hace de manera justa y sabia, sin que pueda acusar de cometer pecado o mal alguno, pues Él es bueno y en lo que hace nunca va a haber mal, aunque a nuestros ojos sea incomprensible. Pues en Dios no hay pecado ni hay maldad. Cuando Dios al ángel para esta tarea, está mostrando su carácter justo, está dando una justa a un hombre pecador. Es a veces el antropocentrismo que se ha infiltrado en la iglesia que hace que estos juicios de Dios sean difícilmente comprendidos. Pero cuando entendemos que Dios es santo, que Dios es bueno y que Él aborrece el pecado, que Él emite juicio sobre el que practica el pecado, estas situaciones son entendibles. Pero también, cuando hablamos de que Dios es celoso, no confundan esta afirmación con los celos humanos que son impulsivos y pecaminosos. Cuando decimos que Dios es celoso, lo que estamos diciendo es que Él defiende con celo, con vigor, con ímpetu su nombre. Él es celoso de su nombre, pues nadie puede robarse ni su honra ni su gloria. Deuteronomio 5:9 lo dice muy bien: no te inclinarás a ellas y las servirás, porque yo soy Jehová tu fuerte y celoso. Visito la maldad de los padres sobre los hijos. Dios defiende su nombre, su honra y su gloria, tal y como se muestra en el Decálogo. Pero esta sección que nos deja ver que todo enemigo de Dios y de su pueblo, tarde o temprano tendrá un horrible final. Ningún enemigo de Dios y del pueblo de Dios saldrá bien librado en el día del juicio. Calvino señala acerca de este acontecimiento de Herodes que hedía al irse descomponiendo y que llegó al punto que no era más que un esqueleto viviente.
Los eruditos afirman que la muerte de Herodes fue terrible, que los últimos días de vida, literalmente su carne se podría comida por los gusanos. ¿Acaso un hombre con tal poder y dominio pudo pensar terminar de una forma tan terrible? Pues el hombre perverso siempre cree que terminará victorioso. Pero todo enemigo de Dios, tarde o temprano, recibirá su merecido. Algunos enemigos de Dios reciben su merecido en vida, como pasó con Herodes. Pero otros, aunque a nuestros ojos y a sus propios ojos pueda parecer que terminaron sus días bien librados, en el día del juicio recibirán todo el peso de la justicia de Dios, pues de Dios nadie se burla. Qué gran terror y temor debe invadir a todo gobernante, a todo líder que se levante contra Dios y contra su iglesia. Terrible final le espera a todos los gobiernos de nuestro tiempo que están legislando en contra de la iglesia de Cristo. Porque el que legisla contra la iglesia, el que usa su poder para dañar la iglesia, está intentando dañar lo que Dios más ama, la niña de sus ojos, su preciosa iglesia. Y tarde o temprano recibirán su merecido. El Salmo 34:21, mire lo que dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Salmo 7:15-16, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Toda trampa, todo mal que el hombre malvado prepara en contra del pueblo de Dios, terminará recayendo sobre él mismo. Salmo 94:23, y él hará volver sobre ellos su iniquidad. Está hablando de Dios, y Dios hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. La iglesia del Señor nunca intentará dañar a un gobernante, sin importar cuán perverso sea. Pues nosotros no somos quien ejecutamos juicio sobre los gobernantes perversos. Es Dios quien lo hará. Job 4:8 dice lo siguiente: como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Oh, mis hermanos, terrible final le espera a todo enemigo de Dios. Tal vez tú te ríes y te burlas, porque has hecho mal a la iglesia y a hoy pareciera que nada te ha pasado. Te has burlado, has blasfemado contra Dios y has querido robarte su gloria. Pues que hoy no te haya pasado nada no significa que mañana no pasará. Teme a Dios y corre pronto a arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Arrepiéntete del mal que hayas ocasionado al pueblo de Dios, porque si no lo haces, terrible castigo te espera. Pues la palabra del Señor dice: ay de aquel que es tropiezo de mis pequeños. Más le valdría atarse a su cuello una piedra de molino y arrojarse a lo profundo del mar. Mateo 18:6. Así que en esta primera parte de esta sección queda algo claro. Todo enemigo que se levante contra Dios y contra su pueblo, sin importar cuán grande y poderoso sea, recibirá su juicio. Herodes recibió su justo castigo.
Pero no debemos mirar solo la horrenda muerte que acompañó sus últimos días, sino el temible castigo que le aguarda por toda la eternidad al no haber creído en ese Mesías del que muy seguramente habló cuando leyó las Escrituras en las sinagogas de las cuales hacía parte. Pero Lucas, nos narra algo hermoso. A pesar de todo lo que pasó, la palabra de Dios siempre seguirá avanzando con poder. Versículo 24. La palabra de Dios continuó aumentando y multiplicándose. Después de la muerte de Herodes, el emperador romano nombró un gobernador sobre la tierra de los judíos. De nuevo los cristianos disfrutaron la ausencia de persecución y como resultado de ello, la iglesia continuó creciendo numéricamente. Cada ataque del enemigo contra la iglesia siempre se convierte en un terreno para que la iglesia se extienda. La persecución nunca ha menguado la iglesia. Ha hecho que ésta se multiplique. Ha hecho que ésta crezca. Lucas lo atribuye a que los mensajeros del evangelio fueron a todas partes con las buenas nuevas. Donde quiera que estos ministros proclamaban el mensaje de salvación, allí la iglesia era fortalecida en la fe y sostenida por numerosos creyentes que se sumaban a ello. Esto pasó y sigue pasando. El reino de Dios sigue avanzando con poder mediante su palabra. Y sin importar cuántos gobiernos perversos se levanten en nuestro tiempo, la iglesia debe estar segura de que la palabra de Dios sigue avanzando con poder en el corazón de los hombres. Vendrán implicaciones complejas para la iglesia. Debemos estar atentos y apercibidos de los gobiernos que se levantan, de las posiciones de autoridad que en este tiempo se imponen, no solo en nuestra nación, sino en todos los países del mundo. Pues cada vez que un gobernante que vive de manera contraria a la Escritura asume una posición de poder, intentará dañar la iglesia de alguna forma, directa o indirectamente. Y la iglesia sufrirá, en algunos casos hambre, en otros cárcel, pero siempre estaremos seguros de que Dios vence, de que su palabra avanza y de que la llama de la iglesia jamás podrá ser apagada sin importar la maldad de los gobiernos. Y termina esta sección diciendo que Bernabé y Saulo, luego de cumplir su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Sí, hermanos, el que escribió el Evangelio. Acá vemos el inicio del primer viaje misionero. Esta es la introducción del primer viaje misionero que Pablo tendrá con Bernabé en compañía de Juan. El Evangelio sigue avanzando. El reino de Dios se sigue extendiendo. Y nunca faltará pueblo para llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y en un sentido o en un aspecto secundario no tan relevante en esta sección, vemos algo valioso del proceder de nuestros hermanos, particularmente de Bernabé y Saulo. Pues aunque tuvieron éxito en la tarea encomendada, no formaron un ministerio independiente y dijeron: ok, nos fue muy bien, Dios nos está usando, ya no necesitamos la iglesia local, ahora empecemos nuestro propio ministerio. Ellos siguieron sujetos a la autoridad de la iglesia. No formaron rancho aparte, como se dice en nuestro tiempo. Pues un siervo de Dios nunca será una rueda suelta. Siempre estará sujeto a la iglesia de Cristo. Pues la máxima autoridad
es la iglesia del Señor. Y si un hombre no se sujeta a la iglesia, no es apto para liderar. Pues si no obedece la iglesia, tampoco obedece al que es la cabeza de la iglesia, a Cristo. ¿Qué aprendemos entonces de esta pequeña porción? Hermanos, todo aquel que quiere usurpar el trono de Dios y su gloria siempre recibirá su merecido. Dios es santo, santo, santo. Y todo hombre que intente burlar su carácter y tomar para sí la honra de Dios, pagará caro su ofensa en esta vida o en el día del juicio. Pero también nos da una advertencia: cuidado con la adulación. No solo con recibirla, sino con promoverla. No sea que seamos cómplices de pecado. Tengamos sumo cuidado de atribuirle a un hombre méritos o glorias que solo a Dios deben darse. La Biblia advierte el peligro de adular a otros y de permitir que otros nos adulen. Y honrar justamente a alguien y terminar adulándolo. Mucho cuidado. Claro que el que honra, honra, pero que nunca estemos confiriendo a ningún hombre, a ninguna autoridad, ni en el plano económico, ni en el plano político, ni en el plano eclesial, glorias que solo pertenecen a Dios. Pero también debemos cuidar nuestro corazón. Y aunque nuestra carne se complace en la adulación, para nuestro espíritu debe ser siempre algo molesto. Y cuando alguien trate de darnos una gloria que pertenece a Dios, seamos prontos para accionar esas afirmaciones y esos reconocimientos a quien deben ir dirigidos: a Dios. Hermano, tú cambiaste mi vida, no fui yo. La gloria es a Dios. Hermano, me salvaste. Dios me salvó al usarte a ti. La gloria es para Dios. ¿Podemos agradecer a nuestros hermanos? Claro que sí, pero nunca dando lugar a la adulación. Pues también hay otros que, queriendo cuidarse de la adulación, se han ido a otro extremo y se cuidan de no dar la honra que también aquellos que sirven a Dios se merecen, o de reconocer la forma en la que Dios ha utilizado a muchos gobernantes para bien de la iglesia. Así que un creyente debe velar por nunca atribuirse glorias que solo pertenecen a Dios. Y esto en lo práctico es muy común. Es que gracias a mi mucha oración, mi hijo se salvó. Te estás robando la gloria de Dios con esa afirmación. Estás diciendo que es tu esfuerzo el que salvó a tu hijo, no fue tu oración. Fue aquel a quien dirigiste tus oraciones. Es la gloria para Dios. Es que gracias a mi esfuerzo, gracias a mi oración, tengo una gran empresa. Te estás robando la gloria de Dios. Es gracias a Dios que nuestra empresa ha prosperado y ha movido mi corazón a ser un hombre diligente y responsable en la administración de lo que a Él le pertenece. Pero si su mano no estuviera sobre mí, ningún esfuerzo prosperaría. Fácil es robarnos la gloria que no nos pertenece. Pero mucho cuidado, hermanos, insisto, con ser cómplices al dañar a otros, alimentando su carne con adulación. Honremos, pero nunca convirtamos nuestra honra en una adulación que se robe la gloria de Dios.
Sí, vendrán muchos enemigos, reyes, gobiernos, hombres poderosos, pero siempre la iglesia podrá estar segura de que ningún enemigo es más fuerte que Dios. Y este reino no avanza mediante fuerza, no avanza mediante poder. Este reino no necesita de que en las posiciones de gobierno tengan que estar hombres cristianos. Nos veríamos muy beneficiados por gobernantes, pero el avance de este reino no depende de ello. El avance de este reino no está limitado a que tengamos presidentes o reyes cristianos. El avance de este reino está garantizado por el poder de la palabra que se extiende en los corazones. Claro que oramos por economistas cristianos, por políticos cristianos, por personas en autoridad cristianas, claro que sí, pero no porque esto garantice o favorezca el avance del reino. Es la palabra de Dios la que lo garantiza. Tú, mi amigo, tú que insistes en vivir separado de Dios, tú que te burlas de Dios, tú que y maltratas a aquellos que han puesto su fe en Cristo. Tal vez tú no eres un rey o no eres un gobernante. Tal vez no goces de una posición tan elevada de autoridad. Tal vez tengas unas cuantas personas a tu cargo y has dañado y maltratado a algunos por ser cristiano. Les has pagado de manera injusta, los has echado de manera injusta. Eso te convierte, aún que es en una medida menor, en un enemigo del pueblo de Dios. Pero tal vez tampoco estás en una posición de autoridad, pero desprecias la palabra de Dios, desprecias sus mandatos, desprecias a su pueblo. Eso en un sentido también te hace enemigo de Dios, porque si te burlas de su palabra, te burlas de Él. Si persigues su palabra, lo estás persiguiendo a Él. Si te haces enemigo de su palabra, te haces enemigo de Él. Al burlarte de tu esposa por ser cristiana, al burlarte de tus hijos por ser cristianos, al burlarte de tu compañero de trabajo por ser cristiano, estás atacando algo que Dios ama a su pueblo, a la niña de sus ojos. Y déjame decirte algo, tu enemistad con Dios no es menos grave que la enemistad de Herodes con Dios y con su pueblo. No busco atemorizarte, pero sí soy responsable de decirte, arrepiéntete, porque si no lo haces, terrible castigo te espera. Arrepiéntete, no tienes por qué seguir siendo un enemigo de Cristo y su palabra. Vamos, reconoce que has pecado. Ya no te burles más de Cristo ni lo menosprecies. Solo Él puede salvarte. Ve a Él en fe. Él es el único y verdadero Salvador. Y Él puede perdonar aún a un hombre que se ha burlado de Él y que ha lastimado a su pueblo. Pero tu oportunidad de arrepentimiento es hoy. No esperes a mañana porque puede ser demasiado tarde. Arrepiéntete y no seas más un enemigo de Cristo. Pues la única forma de dejar de ser de enemigo y convertirte en hijo es solo por la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Señor, gracias. Gracias por esta sección. Gracias por todo este capítulo que nos muestra cómo guardas a la iglesia, cómo respondes a sus oraciones,
Nos dejas ver la perversidad de los gobernantes, pero tu siempre perfecta victoria sobre todos tus enemigos y los enemigos de la iglesia. Guárdanos, Señor, de intentar robarnos tu gloria o de atribuírsela a alguien que no se la merece. Pues el único que se merece la gloria de todas las virtudes y las cosas buenas que nos pasan, eres tú. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una feliz semana, mis hermanos, y con la ayuda del Señor nos vemos el próximo domingo para celebrar el Día del Señor. Bendiciones para todos.